Hoy, querida, hoy, querido, vamos a hablar de un concepto que seguramente has escuchado, pero ¿sabes qué impacto tiene y cuán horizontal es? Due diligence. Hoy, aquí, en Sin Duda, #asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda, #asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 FM en la Ciudad de México, el Heraldo Radio, por todas las repetidoras de la señal del Heraldo en la República Mexicana y por supuesto en todo el mundo a través de elheraldo.com. Como cada martes, le doy la bienvenida a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás el día de hoy? Mi querido Octavio, muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias a Dios, todo muy bien. Ya listo para una nueva emisión de Sin Duda, #asesórate. Y también recordarles que en breve va a estar ya nuestro programa de televisión. Por ahí viene una sorpresa. ¿Esto es acaso una premisa, Salvador Garrido Márquez? Márquez? Estoy de pitonizo. Ajá. Estamos, en este caso... Oráculo. Estamos proyectando que vamos a tener un nuevo programa bajo un formato de televisión. No se lo pierdan más adelante. Estén atentos, estén atentas. Parece que evidentemente el señor Garrido va a estar presente en este formato, en este nuevo... Vamos. Un servidor está siendo invitado en este momento, así que me siento muy orgulloso, muy querido, muy agradecido, mi querido Salvador. Cambiaremos un poco la dinámica, presiento, creo que las reglas cambiarán. Sin embargo, enfocado a un entorno empresarial, a un entorno de negocios, ¿cierto? A un entorno de negocios y como tal, y como el día de hoy, tocando temas de interés. En Excelente. Esta ocasión, Luis Octavio, con el tema de due diligence y con grandes invitados. Así es, pues si me permites, y para presentarles, queridos y queridas, a nuestros invitados del día de hoy, tenemos a dos personalidades que nos van a ayudar a ir desglosando el concepto due diligence. Me permito saludar a Carlos Cárdenas Guzmán, quien entre otras credenciales tiene la de, además de asesor fiscalista especializado, ha tenido una trayectoria extensa y hoy por hoy es miembro y consejero de diferentes consejos empresariales y de negocio, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Carlos, Encantado. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien todo, ¿eh? Qué Muchas bueno. gracias. Gusto Todo en tenerte por acá. El gusto es mío. Carlos, un placer. Gracias, igualmente. Debo de destacar que Carlos es un gran conocido, obviamente en el medio es muy, pero muy querido, y debo de señalar que es uno de mis mentores. Me tocó trabajar hace algunos años en otras vidas, dice, soy en vidas pasadas con Carlos, y bueno, pues tengo hoy la fortuna de tenerlo por acá y me siento muy orgulloso de que nos haya visitado. Excelente. Bienvenido, Octavio. Carlos. Y más orgulloso yo de tener esos pupilos. Súper. Gusto tenerte en este espacio. Siéntete bienvenido a acompañarnos cuando tú gustes. Muy amable, gracias. Oye, y otra institución, ¿eh? O sea, Así es. Hoy estamos rodeados de instituciones. Por Octavio. supuesto. Ahora, para hablar también respecto a due diligence en un aspecto financiero, quiero presentarles, y haciendo su debut en Sin Duda, #asesórate, a un socio especialista por GL Auditoría que responde al nombre de José Antonio Reyes. ¿Cómo te va, mi querido José Antonio? Gusto en tenerte en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, un gustazo que me hayan invitado. Espero que mis aportaciones puedan ser de utilidad. Seguro que así será, mi querido Salvador. Pues bueno, si les parece bien, y quisiera, Salvador, a manera de introducción, due diligence lo ubicamos de manera general. Te diría que es un concepto familiar. En el mundo de los negocios así es, Octavio, y Pero es algo que es indispensable. El fondo, desde la traducción, ¿cómo entendemos due diligence, mi querido Salvador? Una traducción literal, yo te diría que no la hay. Más bien, el concepto en español es una auditoría de compra. Carlos, en este caso, José Antonio Reyes, pues generalmente las empresas, a través de diversas situaciones en donde se piensa a invertir en las mismas, antes de llevar a cabo una inversión, se hace una auditoría de compra. ¿En qué consiste en términos generales desde una perspectiva financiera, Antonio, y desde una perspectiva empresarial, Carlos, tú como miembro del consejo, ¿por qué es importante este concepto de auditoría de compra o due diligence? Muy bien, pues bueno, el concepto, la traducción literal es debida diligencia. Y esto se da básicamente cuando un inversionista se enfoca en adquirir un negocio o puede ser incluso un activo. Y es un análisis minucioso que se tiene que hacer sobre todas las situaciones o todas las áreas del negocio, como pueden ser el mercado, el aspecto financiero,
el aspecto fiscal, el aspecto laboral, tecnológico, etcétera, ¿verdad? Sobre todo va en el interés que el empresario, el inversor, pueda tener sobre esa empresa o ese activo, porque también puede ser una compra de activo. Así es. Carlos, en el ámbito empresarial, tú que realmente tratas con empresarios, con accionistas y con miembros del consejo, ¿por qué consideras el que este due diligence o auditoría de compras se lleve a cabo? ¿Cuál es la relevancia de este concepto para estos inversionistas accionistas? Sí, mira, en pocas palabras, un due diligence te va a permitir saber que lo que estás pagando por lo que estás comprando es el valor que realmente corresponde. Y entonces para eso se hace lo que ya se mencionó de la debida diligencia, la auditoría de compra, para verificar que los activos que dice la empresa que tiene efectivamente existan, para verificar que los pasivos que están registrados sean los únicos que existen y no vaya a haber por ahí pasivos ocultos, para verificar, por ejemplo, que no haya pasivos fiscales que no estén registrados, problemas fiscales o problemas laborales que no estén registrados, porque si bien partes de un estado financiero, pero es muy importante de entrada cerciorarte quién está auditando esos estados financieros, porque como en todo, pues pueden haber estados financieros con más credibilidad que otros dependiendo quién los haya auditado. Entonces es muy importante empezar desde ahí, conocer los estados financieros y conocer quién auditó los estados financieros para ver el grado de confiabilidad, lo cual no quiere decir que ya no hagas la auditoría, pero simplemente, pues dependiendo de quién lo haya auditado, pues ya puedes saber si tu auditoría tiene que ser todavía más minuciosa o puedes tener un cierto grado de confianza, ¿no? Y básicamente es eso, y también conocer cuál es la capacidad de la empresa para generar utilidades, porque pues muchas veces el valor de adquisición de una empresa está muy en función de su capacidad futura de generar utilidades, no necesariamente del valor contable, que también es una referencia, pero realmente lo que se toma más en cuenta es la capacidad futura de generar utilidades de esa empresa. Sí, yo lo pongo, en general creo que todos hacemos un due diligence generalmente cuando hacemos una erogación, llámese una inversión o si llevas a cabo un gasto. Cualquier compra que vayas a ejercer. O sea, hasta cuando ustedes, queridos, queridas, están pensando en cambiar el auto, en cambiar la tecnología, pues ponderamos ciertos valores, ¿cierto? Pues hacemos un ejercicio comparativo inclusive y que la promesa de venta se cumpla. Bueno, tú evalúas y generalmente esto sucede más cuando adquieres un auto que ya tiene cierto uso, exacto, pues que el automóvil esté en las condiciones, porque se puede ver muy bonito por fuera, ¿no? La pintura impecable, ni un solo rayón, bueno, ya lo vi, ya lo vi. Y de ahí no Pero juzgar a un libro por su portada. Exacto, ese es un buen punto. Y el tema aquí es que puede estar o aparentar que está en una condición óptima, pero dentro, este activo, este automóvil, puede traer detalles mecánicos o eléctricos o de cualquier otro o de cualquier otra índole que demeritan su valor. Ejemplo, si está mal el motor, pues el valor ya no es el mismo que el que debería de tener. Y eso pasa en la empresa, Carlos. El símil es totalmente aplicable, ¿no? Se trata de ver que lo que nos dicen que es realmente sea, y no va a haber cosas que no estén reportadas, ¿no? Definitivamente. Y para eso, pues hay distintas metodologías para llevar a cabo un due diligence, pero sea cual sea la metodología, al final de cuentas de lo que se trata es, como ya mencionaba, decir, a ver, los activos que dice aquí que existen, y no sé, por ejemplo, si hablamos de que de los activos hay cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿son cuentas por cobrar recuperables? ¿Se van a poder cobrar realmente? ¿O por ahí hay cuentas de dudosa recuperación? O si dentro de esos activos hay inventarios, caray, pues esos inventarios se van a poder vender o son inventarios obsoletos. Entonces, detalles como de ese tipo deben de incluirse en un due diligence. Si hay maquinaria dentro de los activos, caray, pues ¿qué tipo de maquinaria es? ¿Es maquinaria con tecnología actual? ¿O es maquinaria que, ok, ahí está, pero entrando la voy a tener que cambiar porque esa maquinaria ya es obsoleta, ¿no? Y así cada uno de los rubros del activo o del pasivo tiene que irse verificando, ¿no? Así es. Y bueno, Toño, tú como experto en esta parte financiera, en los due diligence o auditorías de compra que has realizado, pues, ¿qué haces tú para validar que justo una empresa tenga el valor que los accionistas están determinando y sobre el cual se está llevando a cabo la adquisición o la inversión? Antonio. Sí, pues básicamente la idea es ver la historia del negocio para ver si
Los KPIs, los drivers del negocio realmente han venido siendo generadores de flujos, generadores de utilidades, con cierta rentabilidad, y si esto hacia el futuro va a seguir siéndolo, ¿no? Se hace un análisis de estados financieros, de que se hayan cumplido con las normas de información financiera, con las revelaciones, como bien decía Carlos, pues quién ha venido haciendo la auditoría, si ha sido pues serio o menos serio, y eso pues te da un indicador de los riesgos que puede haber de que no todos los activos se estén valuando adecuadamente, o que haya pasivos, sobre todo, que no estén incluidos en los estados financieros, que no estén registrados. Sí. Contingencias. Carlos estaba comentando un rol que es súper importante, porque generalmente las empresas tienen cuentas por cobrar. Por ejemplo. Y hemos encontrado casos muy sonados, sobre todo en el sector financiero, Carlos, en el cual tú eres muy experto y has participado toda tu vida, de situaciones en donde se vende la empresa, se tiene una cartera, pero resulta que no existe. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada administración, o se otorgó el crédito de una manera en donde no se midió el riesgo. En tu experiencia, ¿eso cómo impacta la inversión? No, pues de manera directa, muy claramente, porque si tú compraste una empresa que decía que había 100 de cuentas por cobrar, pero al final de cuentas solamente vas a poder cobrar 50 de esos 100, pues ya perdiste 50. Así de claro, así de directo el asunto, ¿no? Me viene a la mente ahorita el caso de una empresa que de sus activos tenía reportados como inventarios una extensión importante de terrenos. Esta empresa se dedicaba a la construcción de casas. Y alguien hizo una auditoría a través de geolocalizadores y detectaron así, en un escritorio con geolocalizadores, detectaron que el terreno estaba vacío, que no había casas. Pero los estados financieros decían que había ahí quién sabe cuántas casas, ¿no? Entonces, a través de ese método pudieron darse cuenta que lo que estaba registrado en estados financieros como casas susceptibles de venta, en la realidad eran terrenos ahí que no tenían el valor que estaban reportando en estados financieros. No coincidía la información con la realidad. Y algo Exacto. que vamos a considerar que hoy, a raíz del tema de las fintech y de las empresas que son consideradas startups o las unicornio, este ejercicio de hacer un due diligence es algo indispensable. Acabas de tocar un punto que me parece que estaría bueno que desarrollemos, porque hoy día inclusive en medios estamos muy familiarizados con estos conceptos de evaluaciones de negocio, y creo que ahí podemos jalar un hilo bien interesante. Si me permiten, vamos a hacer una breve pausa, porque los tiempos nos tienen comprometidos. Queridas y queridos, nos están escuchando a través del 98.5, El Heraldo Radio, a este programa que se llama sin duda #asesórate. No se nos vayan, que volvemos con este tema tan relevante llamado Due Diligence, aquí por el 98.5. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y a través de las repetidoras de la señal de El Heraldo Radio en todo el país, así como en heraldo.com en todo el mundo y en otras galaxias, universos, fronteras, mares y demás. Mi querido Salvador, en el bloque anterior estabas platicándonos este concepto hoy tan recurrente, donde escuchamos hablar, sobre todo en el sector fintech o de las financieras fintech, con base en el mundo digital, de cómo son valuadas, o de pronto cómo sus activos pareciera que no fueran tan sólidos, tan tangibles, y el riesgo que esto podría conllevar. Mi querido Salvador Garrido Márquez. Sí, se está dando un efecto en donde se crea una empresa. Esta empresa es una empresa innovadora, sobre todo de tecnología, en donde se vislumbra que puede tener un impacto en diversos temas sociales. Kavak, por dar un ejemplo. Es un ejemplo. Hay muchos. hay muchos. Sí. Y pues bueno, se crea toda la estructura, la empresa suena tanto que de repente comienzan a invertir, hay fondos de inversión que apuestan, pero en el fondo estas empresas, en algunas ocasiones, no tienen lo que comentan ustedes.
la estructura, los activos, los recursos, la propia tecnología que se dice tener, pues es un esbozo en muchas ocasiones de lo que se piensa desarrollar, pero no está desarrollado. Hay una serie muy interesante acerca de ello, que es la de Silicon Valley, que trata este tema, entre otros aspectos. Hay otra que también, la de Spotify, que también habla de este tema, en donde las empresas van creciendo y justo llegan inversionistas, apuestan, y pues si no hacen este due diligence, se pueden ver afectados porque no existe, todo es etéreo, solamente es palabra, pero no hay nada material. Ahí, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que han visto al respecto? Toño Reyes, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues muchas veces ya no es tan interesante el comprar el negocio. A veces lo que es interesante es comprar el activo, el intangible, ¿no? Lo que hemos visto es que en algunas ocasiones se hace toda esa auditoría de compra y justo le falta mucho, no hay control interno, no hay estructura. Ahora, ¿cómo tú identificas, ya como experto, tú en lo que son las auditorías de compra o due diligence, qué procesos llevas para confirmar que efectivamente una empresa tenga el valor que dice tener? Bueno, pues básicamente empezamos por la existencia y la evaluación de los activos. Como comentaban, pues la existencia de cuentas por cobrar, evaluar la recuperación, cómo está determinada la estimación de pérdidas crediticias, los inventarios, si el inventario es el interés del inversionista, pues participamos en el recuento, en ver que efectivamente ese inventario esté en buenas condiciones. Y algo muy importante es la evaluación de los pasivos, porque si bien es cierto, los activos son el atractivo del negocio, el CAPEX, las inversiones, el desarrollo futuro, pero puede haber pasivos ocultos, ¿no? Contratos donde puede haber penalidades, puede haber sanciones que no estén registradas en los libros, en los estados financieros, debiéndolo haber estado. Y eso merma el precio de compra. Fíjate que en adición a lo que está comentando don Antonio, suele suceder que en este tipo de empresas, las fintech, que son empresas generalmente de reciente creación y que lo que están vendiendo son tecnologías novedosas, suele suceder que el enfoque principal en algunas de ellas, en otras es lo que dice don Antonio, pero suele suceder que en este tipo de empresas lo que realmente pones en el foco, en el centro de la atención del due diligence, es esa tecnología que están vendiendo, para conocer si realmente eso se va a poder vender masivamente, si va a poder ser un generador de cambio, un agente de diferencia. De cambio, si se va a poder... Y de negocio propiamente, ¿no? Al final de cuentas, si va a poder ser un negocio, porque de eso se trata al final de cuentas, o no mucho, porque pues hay muchas personas que piensan que descubrieron América o descubrieron el mundo, y a la hora de la realidad pues no sucede así, no pasan de la esquina. Hay otros ejemplos, hay muchos que han trascendido tremendamente, ¿no? Entonces suele suceder que para comprar, o incluso no únicamente para comprar, sino para prestar dinero, que luego sucede, o comprar bonos, necesitas analizar si realmente la tecnología novedosa que están presentando realmente tiene esa capacidad de generar utilidades o no está tan claro, ¿no? Y luego eso suele ser el centro de la evaluación. Sí, desde luego. Yo lo equiparo mucho a lo que en derecho le llaman compra de esperanza. En el derecho existe la figura legal de compra de esperanza. Entonces, parece que lo que llegas a comprar es la esperanza de que eso funcione. Y si funciona, te vas a hacer millonario. Pero si no funciona, pues ya tiraste tu dinero, ¿no? No, pues desde luego. Sí. Ahora, estamos hablando obviamente del tema de tecnología, pero esto aplica, insisto, a cualquier activo, a cualquier evaluación de empresa, sea de tecnología o comercial o financiera, sí, o de manufactura o de servicios o cual sea. Y la verdad es que es indispensable hacer este due diligence. Y algo que también se mide, Carlos, es el tema de rentabilidad. ¿Qué es lo que observan los inversionistas, accionistas en torno a este tema? Sí, mira, yo me recuerdo muy bien, y voy a hablar un poco de historia antigua, que había una empresa tremendamente exitosa, generaba utilidades, tenía una planta enorme allá por Cuautitlán. ¿Y qué fabricaban? Fabricaban bulbos. Pero un buen día apareció el transistor.
A partir de ahí esa empresa dejó de generar utilidades y no nada más dejó de generar las utilidades que se suponía que iba a generar, sino que la empresa murió. Y tenemos ejemplos, el de Kodak, por ejemplo. Justo Para te iba a allá decir iba. eso, ¿no? ¿No? O sea, Algunos, que- sí, inmediatamente la me vino a la mente. telepatía, ¿no? Inmediatamente me vino a la mente. Blockbuster, Blockbuster exacto. es otro ejemplo. Entonces, como que es muy importante tener claro hacia dónde va lo que estabas tú comentando, ¿no? La capacidad futura de generar utilidades. Porque no puedes nada más comprar algo dando por hecho que hacia adelante se van a seguir generando las mismas utilidades. Que ahí va a estar el mercado que- siempre, permanentemente. Que ya estuvieron en el pasado. Puede haber un pasado muy exitoso, pero un futuro destinado al fracaso. De acuerdo. ¿no? Sí. El Entonces, caso de los autos, inclusive también tuvieron que renovarse, o sea, sin mencionar un auto en particular, pero había una máxima por ahí que decía que cierto tipo de auto tenía que ser de cierto tipo de color. Podías escoger cualquier color siempre y cuando fuera ese mismo color, y ese mismo color también ya se tuvo que diversificar. Sí. El ejemplo de las empresas que no han sabido acoplarse. ya no han sabido ver hacia adelante el futuro, ¿no? Entonces, esto yo siempre digo, es como el Titanic. Si no vas viendo hacia adelante por dónde vas, te vas a topar con una roca que te puede destruir, ¿no? De acuerdo. Como le pasó a las empresas que mencionamos, ¿no? Llegaron los transitores, llegaron los iPhones. Sí. La tecnología que la fue tecnología desplazando nueva que no vieron o que no... a las O que si costumbres. la vieron no le hicieron caso. No, y 100%, es decir, o sea, hoy en los negocios todo va cambiando. Ahora, en el reto del mundo tecnológico, mi querido José Antonio, pues con mayor razón el hacer un análisis financiero se vuelve fundamental. Así es, como decía Carlos, o sea, no solo es mirar hacia atrás, que a veces, como dices, la generación de flujos, los EBITDAs que se han venido dando en la historia en los últimos años pudieron haber sido exitosos. El tema es, bueno, y el plan de negocios, el plan de sustentabilidad, como hoy está muy en boga, ¿no? Sí, el tema de sostenibilidad, exactamente. La Sí. sostenibilidad del negocio en el futuro, los cambios de tecnología. Pues te puede pasar lo de Mixup, lo de Blockbuster, aplicaciones que hoy nacieron con el tema de la pandemia, donde el tema de una aplicación donde tú puedes pedir a domicilio, que ha generado mucho interés de compañías donde están invirtiendo en esas, justo en esas compañías de tecnología, pero que no sabemos si mañana va a sostenerse. ¿De acuerdo? Así es. Y diste un caso muy particular. Perdón, Carlos, adelante. No, lo único que iba a comentar es que todo esto que estamos platicando aquí nos da pie a reforzar el concepto que ya mencionamos al inicio. Lo importante es tener claro la capacidad futura de generación de utilidades de la empresa que estamos revisando. Por la razón que sea, por nuevas tecnologías, por la razón que sea, pero ¿cuál es su capacidad futura de generar utilidades? Porque si está en duda la capacidad futura, híjole, la evaluación es diferente. De acuerdo. Sí. Pues, mi querido José Antonio Reyes, de manera general, una breve reflexión antes de que se nos venga el tiempo encima, desde el sector, desde el punto de vista financiero. Pues tener un buen equipo experto con experiencia en todos los sectores, financiero, fiscal, legal, laboral, tecnológico, es importantísimo. Regresando a la analogía del auto que hicimos hace unos segundos, unos minutos respecto en el programa, hoy tenemos, revisando este coche que sería un negocio, tenemos Un experto. a un experto, probablemente, y podemos llevarlo a la parte eléctrica, a la parte mecánica, no sé. Hoy tendremos expertos para platicar de este tema. Muchas gracias, mi querido José Antonio, por habernos puesto un gustazo. en claro sobre lo que hay que considerar en due diligence en aspectos financieros. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos al 98.5 El Heraldo Radio ya. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Hola, soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, por toda la República Mexicana a través de las repetidoras de la señal de Heraldo Radio y por todo el mundo, universo y otras galaxias a través de elheraldo.com. El día de hoy estamos platicando sobre este concepto llamado due diligence, su importancia, su relevancia, pero sobre todo los enfoques que le tenemos que dar en los negocios. Para estos efectos, en este bloque invitamos a un nuevo invitado. Me permito presentarles, queridos y queridas, a Álvaro González Schiaffino, socio en Garrido Licona, especialista en temas legales
corporativos y laborales. Mi querido Álvaro, ¿Qué tal, Octavio? bienvenido a Sin Duda. ¿Cómo Yo estás? me quedé Muchas con gracias. la duda si es correcto Schiaffino o Schiaffino. Es correcto, es que afino. Schiaffino. Italiano, de italiano, italiano, de italiano, italiano, mexicano, italiano, italiano. Sí, se ve Para la los que no hablan pinta. italiano, entre italianos, mexicano. Para Sobre los que no todo hablan la italiano. pinta, Sí, por mi supuesto, querido estos bigotes Octavio. no son gratuitos, querido. Yo pensé que eran de ranchero. Son de pizzero. Álvaro, Muchas gracias por la invitación, Octavio, Salvador. Ah, Muchas perdóname, gracias. Lolo. Un placer. Muchas gracias y pues encantado de estar aquí. pues eso, por favor. Sí. Hace un momento, en los primeros 2 bloques, hablamos de la importancia del due diligence para conocer los aspectos financieros pues de las empresas en donde se va a hacer una inversión o una adquisición. Y sobre esas bases, bueno, tocamos algunos temas relevantes a considerar. De acuerdo. Pero el tema legal, en este caso corporativo y legal laboral y en general los aspectos jurídicos dentro de una organización son vitales y también influyen o impactan en el negocio que se va a adquirir o en el cual se va a invertir. Por eso es que, Álvaro, te invitamos para platicar de esos aspectos jurídicos que en el due diligence debemos de estar vigilando, cuidando y desde luego cuando tú realizas eso, estás checando para informarlo a la gente del consejo. Álvaro, platícanos de cuáles son los temas corporativos, legales corporativos y laborales, enfocándonos en principio esos 2 puntos que pueden existir en las empresas al realizar un due diligence. Claro que sí, con todo gusto. Mira, el due diligence en materia legal, es el obtener una radiografía de la empresa con el objeto de que el inversionista haga una inversión socialmente responsable, ¿no? Lo que se ha comentado, que realmente lo que está adquiriendo sea y otorgue valor al comprador, ¿no? Existen y se asocia obviamente estas due diligence a los procesos de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, también existen los que le llaman los vendor due diligence, ¿no? Que son aquella diligencia debida que realizan los vendedores con el objeto de detectar áreas de oportunidad para dar valor a su negocio, ¿no? Con un ánimo de posteriormente hacia afuera ser objeto de una fusión o una adquisición. Hablábamos recientemente en un bloque anterior de los negocios que potencian, los famosos basados en el ámbito digital. Hoy día se da mucho el concepto de las incubadoras de negocio, que van adquiriendo pequeñas células donde encuentran un potencial, Correcto. pero que entiendo por lo que nos platicas, previo a detectar ese potencial, también tienen que ver todo el aspecto que conlleva el negocio per se. Es correcto, es una auditoría interna con el propósito de darnos o de obtener un diagnóstico del grado de cumplimiento en materia legal de la empresa, ¿no? Ya sea específicamente ya para un tema de fusión o una adquisición, o como les digo, para otorgar valor al negocio y poder llevar a una mesa de negociación el poder negociar los términos y condiciones de un contrato principal, ¿no? Sí. Aquí, Carlos, tú como miembro del consejo y bueno, en el caso de los empresarios que asesoras, ¿qué es lo que ven en el tema legal laboral? ¿Para ellos es importante, es fundamental? Yo pienso que sí, pero nos gustaría escucharte. No, pues piensas bien, es importantísimo. Y para ilustrar lo que estoy diciendo, déjame poner un ejemplo. Cuando hablamos de empresas concesionadas, entiéndase aeropuertos, radiodifusoras, empresas que están concesionadas, sector financiero, etcétera, generalmente las empresas concesionadas están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos que si no los cumplen pueden perder la concesión. Entonces, imagínate la trascendencia, la importancia del due diligence legal, de asegurarte de que la empresa de que se trata está cumpliendo con los requisitos que se le impusieron para mantener la concesión. ¿Por qué? Porque si no los cumple los requisitos, pues le pueden quitar la concesión. Y si te quitan la concesión, pues se acaba el negocio. Cierran las puertas, ¿no? Ese es un ejemplo de la trascendencia y la importancia de un due diligence legal, ¿no? Como se ha mencionado ya. Son estos famosos letras pequeñas que siempre las usamos como analogía en diferentes circunstancias, pero con el ejemplo que nos da Carlos, precisamente, y creo que diste dos o unos escenarios muy puntuales donde los concesionados al final del día se deben a ciertas normas establecidas
que por un organismo mucho más grande, y que sobre esas bases todos los que cumplen con ese perfil de concesionarios tienen que llevarlas a cabo por un deber ser. Y si legalmente no estás revisando todas estas letras chicas, pues pones en riesgo el futuro de ese negocio, el presente y futuro. Así es. Y si lo vas a comprar, pues por supuesto que te interesa saber que se está cumpliendo con todo eso. Claro. Porque si no vas a comprar algo que mañana te quitan la concesión, ¿no? Es correcto. Y desde el punto de vista legal corporativo, digo, más allá de revisar todo el tema corporativo tradicional de libros corporativos, el cumplimiento anual de las empresas en cuanto a realizar o a llevar a cabo actas de asamblea, una parte fundamental es el tema regulatorio, ¿no? Revisar todos aquellos contratos comerciales que se tienen, ya sea con gobierno, proveedores, clientes, a efecto de verificar pues que efectivamente se cuenten con las licencias, permisos que sean necesarios dependiendo de la industria, ¿no? Y también con los aspectos laborales, ¿no? Digo, también cambiando un poco el aspecto laboral, pero enfocándonos en el aspecto corporativo, a últimas fechas, los criterios que se llaman ESG, de Environmental, Social y Governance, han tenido un gran auge, ¿no? Porque son esos criterios que van a otorgar valor o sobre cuáles los inversionistas van a enfocarse para poder realizar una adquisición, ¿no? Estos puntos se centran a grandes rasgos, el punto ambiental, obviamente, el tomar la temperatura del impacto en el medio ambiente de la empresa, ya sea de forma directa o indirecta, ¿no? El tema social, que es donde entra el tema laboral, la diversidad, la inclusión, los derechos humanos, y el tema de governance, que es en términos generales la administración y el manejo que lleva el consejo de administración o la asamblea de accionistas o el consejo de socios de la sociedad, ¿no? Digo, la diversidad de su consejo de administración, a lo mejor los códigos de ética que tengan, ¿no? Entonces, las buenas prácticas de gobierno corporativo, las buenas prácticas de gobierno corporativo son importantísimas. Porque una vez que se detectan esas oportunidades, fortalezas, amenazas o riesgos del due diligence, habrá entonces que en la medida de lo que se pueda, llevar a cabo esa proyección financiera, el impacto financiero que las banderas rojas que se hayan detectado puedan tener en la transacción, claro, ¿no? Y para llevarlo de nueva cuenta a la mesa de negociación, ¿no? Digo, siendo un comprador, obviamente, para negociar el precio hacia abajo, ¿no? O para no comprar. O para en no un comprar, caso extremo, claro. ¿no? Sí. Digo, ha habido muchos casos en los que estas contingencias que se detectan y estos riesgos financieros se convierten en deal breakers, ¿no? En deal breakers, en impedimentos, sí. Correcto. Absolutamente, sí. Sí, y bueno, el aspecto, hace un momento cuentas el tema de sostenibilidad, que es indispensable, el tema de las relaciones mercantiles a través de los contratos con tus clientes, con tus proveedores, con los concesionarios en este caso, y todos los aspectos que son la base del negocio. Pero también la estructura de los accionistas es indispensable. Correcto. En muchas ocasiones tu estructura jurídica desde una perspectiva corporativa accionaria resulta que no está en orden. Y cuando hay un proceso de inversión o de venta, pues no es posible en muchas ocasiones llevar a cabo esa operación de cierre, de venta, vamos, por estar en desorden. Y ahí es donde es importante que justo tú con esta visión de abogado corporativo verifiques que la empresa esté en orden, porque si no te compras problemas. Así es. Sí, así es. Digo, es muy importante en el due diligence corporativo revisar los libros corporativos que toda empresa debe tener. Lo que mencionamos al principio, sí. Los libros de registros de accionistas que efectivamente estén bien llevados, los libros de variaciones de capital, la emisión de las acciones, ¿no? Que efectivamente se vaya llevando una historia de la empresa y que exista esa certeza, ¿no? Digo, hay ocasiones efectivamente en que estas obligaciones corporativas no se cumplen como debieran de hacerlo. Que lamentablemente, perdón que te interrumpa, pero en muchas empresas en México eso es muy común, que no se cumpla. Con temas legales o fiscales incluso. Exacto. ¿No? Sí, es correcto. Digo, registros de accionistas, en fin. Y entonces ahí es en donde habrá que ya en el contrato de la transacción establecer estos reps and warranties o declaraciones y garantías, ¿no? En las cuales el vendedor
de cierta forma declare que a su leal saber y entender el cumplimiento de la empresa es óptimo, ¿no? Pero que también otorgue esta garantía, ¿no? Digo, esta negociación de indemnizaciones. Claro. ¿no? Al final del día, tú como abogado y formando parte de estos frentes que analizan a un mismo ente, que puede ser una empresa, evalúas el nivel de riesgo que hay desde tu trinchera, pero al final del día me imagino que lo compartes con los otros frentes y entre todos sacan una síntesis, sacan una conclusión donde cada uno aporta desde su área de expertise ese veredicto, por llamarlo de una forma. Es correcto, digamos que es una parte de la película completa, ¿no? Claro. En materia legal se tiene una radiografía de la empresa, ¿no? Se tiene un check-up, digamos, llevándolo a términos médicos, ¿no? En donde habrá que, como había comentado, evaluar el impacto financiero, ¿no? Si fuera un tema de seguridad social, con mucho más razón habrá que evaluar ese impacto financiero, ¿no? Y en términos generales, que pueda ser un deal breaker o que a lo mejor sea una materia de negociación, ¿no? Sí, siguiendo tu comentario de check-up, pues una vez que conozcamos los resultados, debemos evaluar si la enfermedad es curable o es incurable. Es correcto. Sí. Y desde el punto de vista legal es muy importante también determinar de inicio si la transacción será una compraventa de acciones o de activos. O de activos, ¿no? efectivamente. Porque ahí van a cambiar el tipo de enfoque que en materia legal vamos a tener, sobre todo en aspectos Y de responsabilidades laborales, que ¿no? asumes como comprador, Es efectivamente, sí. Así es. Oye, y acabas de comentar un tema en donde puedes adquirir los activos. Y uno de los activos que están dentro de las organizaciones y son de gran valor es el tema de marcas. Así es. Y es indispensable también vigilar ese aspecto, porque en muchas ocasiones no hay orden o hay un mal registro. Y esos detalles hay que vigilarlos, Octavio. Creí que ibas al tema de equipo, porque en el siguiente bloque, queridos, también vamos a ir a la parte laboral y el talento A mí me humano. gustaría regresar Pero con me el tema encanta de lo que acabas marcas. de dar tú, porque ya se nos estaba pasando de frente y son estos Sí, hay muchos intangibles. temas, ¿eh? Claro. En tema legal corporativo, Que entran con en el tema financiero corporativo, hay por supuesto. infinidad, y por eso es importante abanico, que sí. se involucren varios especialistas, Octavio, y por eso invitamos a tantos expertos, Carlos, Álvaro, Toño Reyes. De lujo, nos escucharon ya entonces estos nombres que acaba de repasar nuestro asesor de negocio, están aquí en la casa, sin duda, hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio, platicando sobre el due diligence y los enfoques que debemos de considerar en este entorno de negocios, en este entorno empresarial. Vamos a hacer una breve pausa, queridos y queridas, y ya regresamos con ustedes en el 98.5 El Heraldo Radio. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios. Soy Luis Octavio Valtierra, me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, en todo el país a través de las repetidoras de Heraldo y por elheraldo.com. Por supuesto, en el bloque anterior estuvimos hablando sobre lo mismo que en todo el programa. Hemos estado hablando de due diligence desde distintos aspectos. Ya los dos primeros bloques del programa estuvimos hablando desde un enfoque financiero y ahora en el bloque anterior desde un enfoque legal corporativo, aunque hemos tocado también aspectos legales laborales, y sobre estas bases despedimos el bloque anterior, mi querido Salvador Garrido Márquez, platicando sobre estos intangibles, las marcas, conceptos que muchas veces también pasan de frente, pasan de largo, Carlos, pasan de largo, mi querido Álvaro, al momento de considerar los aspectos corporativos y que son fundamentales porque forman parte también de la riqueza de un negocio a futuro. Riqueza existente o no existente, Salvador. Así es, en el nombre está la importancia, propiedad intelectual. Correcto. El tema siempre de la intelectual, de la parte Conceptual, del conocimiento sí, y todo eso creatividad. es lo que hace una empresa. Muy Entonces, bien. el tenerlo debidamente registrado, administrado, coordinado y que tengas la propiedad real de eso es indispensable, Álvaro. Correcto. Y ahí, bueno, en tu práctica, ¿qué es lo que debemos de estar cuidando? Es algo muy importante, digo, el tema legal, la revisión en el punto de vista legal puede ser tan limitada o tan amplia como queramos, ¿no? Obviamente, al enfocarnos en el tema de propiedad intelectual, hay ocasiones en las que hemos visto que la compra de una empresa
es por la marca o por el valor que la marca o aporta a ese negocio, ¿no? Claro. Hay ocasiones en las que, y actualmente he tenido oportunidad de participar en un proceso en el que un cliente está evaluando el comprar la marca y después para licenciarla nada más o comprar el negocio completo, ¿no? Es decir, la propiedad intelectual y en específico el valor que aporta una marca es primordial, ¿no? Hay que revisar obviamente que la titularidad de esta corresponda. Hay que también evaluar el tiempo todavía que se tiene con esa titularidad, ¿no? Digo, porque como saben, después de cierto tiempo se vuelve del dominio público tratándose a lo mejor de una patente, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo muy, muy relevante, ¿no? El ver qué tanto va a aportar de utilidades eso que estás tú adquiriendo, ¿no? Y con el enfoque de due diligence, que es nuestro tema, la evaluación de la marca es un tema importantísimo, ¿no? Correcto. Que a veces suele suceder que es un tema descuidado, ¿no? Así es. Que no está debidamente atendido. Sí, es muy cierto. Digo, sí. En mi experiencia, efectivamente, en ocasiones, el tema de propiedad intelectual y específicamente el tema de marcas es algo que se deja de lado y es algo que hay que poner sobre la mesa. Nosotros como asesores legales es algo que hay que poner sobre la mesa para que el comprador lo tenga en el radar, ¿no? Hay marcas que son muy, muy valiosas y no están valuadas correctamente, ¿no? Están subvaluadas. Correcto. Y al revés, hay marcas que están sobrevaluadas. Entonces, en el entorno de due diligence que nos ocupa ahorita, es un tema muy relevante, ¿no? Efectivamente. Sí. Y en este aspecto que muchas veces, mi querido Álvaro, es descuidado y por efectos de la operación, lo hemos platicado también, Salvador, como muchas veces al empresario en el día a día, estar cuidando el negocio y generarlo él mismo, pierdes del radar puntos finos, detalles, como el correcto registro de estos, no solamente de la marca, cuando vamos a temas como sonidos, olores, cosas ya muy particulares que van vinculados con propiedad intelectual, correcto, que no está suficientemente desarrollada la cultura del cuidado de esos intangibles. En la empresa te da lo que se conoce como la ceguera del taller. Estás envuelto en el día a día y te olvidas de esos detalles. Una frase que sin duda sí, nos recuerda a mi querido Carlos. Sí, seguramente. Él la tiene. La tiene muy. A lo mejor tú no lo recuerdas, yo lo recuerdo muy bien. Les platico, queridos y queridas, en una convención donde coincidimos hace ya 5 o 6 años. Yo conocí al señor Carlos Cárdenas y él me habló de este concepto de la ceguera de taller. Y en este espacio, sin duda, yo lo he ocupado no menos de unas 5 a 8 veces, recordando esas sabias palabras. Por eso dijo lo de sus pupilos. Que desafortunadamente es muy frecuente la ceguera de taller. Correcto. Pero bueno, y hablando de taller, bueno, en todo taller y desde luego que en toda organización, pues hay un elemento que es vital. En muchas ocasiones el más importante y es indispensable, el capital humano. Y desde luego dentro de este concepto de capital humano hay temas legales, laborales que hay que cuidar, Álvaro. ¿Cuáles son los puntos que hay que vigilar en este caso? Correcto. En el aspecto laboral es muy importante, obviamente, desde revisar que se cuente con un contrato de trabajo, bueno, desde revisar el proceso de reclutamiento y más ahora con lo que estamos viviendo en el mundo de estos movimientos del Me Too y obviamente discriminación, revisar desde un proceso de reclutamiento los posteos que se hagan en las redes sociales. Reclutamiento horizontal le llaman, ¿no? Algo por ahí es el concepto. Es correcto, así es, ¿no? O reclutamiento neutro. Neutro. Es decir, ahora te enfocas tú a lo que es las capacidades del empleado, ¿no? Claro. De la persona. Obviamente el revisar que existan contratos de trabajo, que el patrón registre a sus empleados de forma correcta. Digo, desafortunadamente en México ya de varios años atrás existen ciertas prácticas agresivas, ¿no? En el que se tiene como práctica registrar a los empleados en el Seguro Social con salarios mínimos y después pagar por parte de seguridad. Hay dos temas, fíjate, y perdón que te interrumpa, Álvaro, pero yo quiero destacar el tema de contratos laborales. También, desafortunadamente, es común que en las empresas, no todas las empresas tengan firmados los contratos laborales o actualizados o adecuados a lo que es la norma vigente. Correcto. Que hoy la norma vigente, y entro al segundo punto, está también muy de la mano con el tema de subcontratación laboral, que se ha utilizado indebidamente
este concepto de outsourcing y que por eso es que ha habido reformas en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia fiscal, sobre este punto que también hay que vigilar, Álvaro. Es correcto. El tema contractual en materia laboral es muy importante porque la ley establece que la falta de un contrato es una falta siempre, imputable al patrón, ¿no? Entonces, como saben, la carga de la prueba en caso de controversia también es del lado del patrón, entonces tener el control documental de una relación de trabajo es primordial, ¿no? Desde el punto de vista de subcontratación, efectivamente, previo a la reforma que hubo en estos años en materia de subcontratación, era práctica común el contratar a trabajadores en empresas de servicios, ¿no? Que prestaban estos a empresas operadoras, que era donde se producía la utilidad, ¿no? Entonces, era una manera legal de controlar o hacer más eficiente una obligación primordial y constitucional de los trabajadores, que es el reparto de utilidades, ¿no? Claro. Entonces, ese fue, mejor dicho, el objeto de esta reforma, ¿no? El velar y dar cumplimiento a la Ahora, los accionistas, Carlos, ¿están muy al pendiente de este tema hoy en día? Bueno, es una responsabilidad que tienen. No te puedo garantizar que todos los consejos sean muy al pendientes, pero al menos en los que yo participo, definitivamente, porque tenemos esa responsabilidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que se está cumpliendo con todas las disposiciones fiscales, legales, laborales, de todo tipo. Y esto que, como bien lo apuntaba Álvaro, ha sido importante siempre, pero ahora, a raíz de las reformas que en materia laboral se han presentado, pues ha habido toda una revolución en materia laboral. Entonces, definitivamente el Consejo tiene que estar al tanto de que la empresa de que se trate esté cumpliendo con todas las disposiciones laborales, porque al final de cuentas el Consejo también es responsable de lo que la empresa esté haciendo, ¿no? Y hay un impacto financiero, el no cumplimiento, además, o sea, te lleva a diferencias de pago de impuestos, temas legales laborales, demandas, etcétera. Que se convierten en deal breakers, ¿no? Sí. Ese impacto financiero de omisión de pago de cuotas obreros patronales, de pago de impuestos, yo he visto que se materializa en un deal breaker, ¿no? Claro. Y lo que comentaste ahorita del Consejo de Administración es muy importante porque derivado de esta reciente obligación de reportar a la autoridad fiscal quién es el beneficiario controlador, ¿no? Sí. Es fundamental, ya que eventualmente si existe una imposibilidad de poder detectar quién es ese beneficiario controlador, el impacto y la responsabilidad va a recaer en el Consejo de Administración o el administrador. Pues creo que ahí tenemos un pase directo para otro programa porque lastimosamente, mis queridos, este programa llegó a su fin. Salvador. Pues sí, desafortunadamente hay mucha tela donde cortar. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, si nos permites comprometerte para seguir con el mismo tema, a la misma hora y por el mismo canal la próxima semana, sería fenomenal. Carlos, ¿nos puedes acompañar? Por supuesto. Bueno, ya te comprometí en público, Carlos. Muchísimas gracias. Queridas y queridos, esto es sin duda #asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Por esta semana nos despedimos con este tema tan importante, due diligence, pero próxima semana amenazamos con regresar con ustedes con más tema. Dejamos pendiente la materia fiscal, pero ya la trataremos. Así que no se nos pierdan próxima semana, sin duda, #asesórate por El Heraldo Radio. Chau, bye.